Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, si no estamos juntos ya no somos más el mismo montón, les proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Saben ustedes que de lunes a diciembre, de 14 a 16, aquí en la M530 somos radio con frío, con calor, días hábiles o lunes feriados como este. Les proponemos a nuestros oyentes, a les oyentes, un ejercicio de combinación de imaginación. Si nuestra imaginación, si tu imaginación, si el resto de las imaginaciones combinan, aceptan un pacto verbal, tal vez un programa de radio se convierta en algo más que un programa de radio, tal vez se asemeje a una experiencia. Proseguimos al respecto una idea de Ebe Bonafini, que decía que cuando elaboramos la idea, notamos que la radio es un asunto que nos funciona en los teatros de la mente. Así que con esa idea como mascarón de proa, pensamos que combinando imaginaciones, a veces los sonidos de la radio o las imágenes en la era del streaming se metabolizan en el cerebro y producen otras sensaciones visuales, auditivas, olfativas, táctiles, de tal manera que la experiencia de radio puede convertirse en multifactorial, en multisensorial, no en una o dos dimensiones, sino en algo mucho más grande que compromete también los oficios de la memoria, las obligaciones de la memoria. Así que si ustedes están dispuestos, nosotros muy agradecidos de la presencia de todos y cada uno de ustedes en nuestros programas. La verdad que esa base insustituible nos obliga a redoblar los esfuerzos. Sí, en la era de los peores gobernando, de los crueles ejerciendo el poder en una parte del mundo y obviamente también en la Argentina, nosotros creemos que hay que marcar la diferencia en el abrazo, en el compañerismo, en la horizontalidad entre los nuestros, en tratar de demostrarnos a nosotros mismos de qué somos capaces si estamos juntos. Y de cómo hay un sistema de idea que busca separarnos, aislarnos, entristecernos, deprimirlos, que nosotros debemos combatir con todos los elementos posibles. Y la radio no es un asunto menor a la hora de aglutinar ideas, a la hora de darnos la importancia que nosotros mismos merecemos, a la hora de darnos cuenta que nuestros anticuerpos también se nutren de un ADN extraordinario, el del campo nacional y popular aquí y en el mundo. Si están listos, nosotros comenzamos. Quiero agradecer muchísimo a la enorme cantidad de gente que este fin de semana largo nos siguió en nuestras presentaciones en público, el viernes en la Casa de Madres de Plaza de Mayo, en la conclusión de la semana de homenaje a Ebe Bonafini, después del día de su cumpleaños, el jueves 4 de diciembre, y los que ayer repletaron Pista Urbana para la quinta función, última de este año, de nuestro espectáculo de resistencia poética. La verdad, asumimos esas responsabilidades, sabemos que es complicado y sin embargo la recepción, la repercusión y el cariño que recibimos son notoriamente alentadores, son extraordinarios para nosotros, así que después nos meteremos en eso, pero antes que nada me gusta ser agradecido, gracias a todos, a todas, a todes de verdad. Hace 45 años se apagaba la vida de un prócer de nuestro mundo. Recuerdo a Lennon, dice esta canción de Rubén Goldín, y nunca va a morir. La canción se llama 9 del 10 de 1940. John Lennon nació el 9 de octubre de 1940. Y fue asesinado hace exactamente 45 años hoy en Nueva York. Yo veo a mi hija. ¿Ustedes eran muy chicos? Yo no. Recuerdo como si fuera hoy, el 8 y el 9 de diciembre de 1980. Primero el estupor. Después un tejido de dolor que fue extendiéndose por el mundo. Los homenajes y las preguntas, pero
¿Por qué? ¿Cómo fue posible? La firma Lennon y McCartney es tal vez la firma de autores más prestigiosas de la historia de la música popular de la humanidad. Y Lennon era el más revolucionario de todos aquellos 4 chicos de Liverpool que en los años 60 pusieron la vida en Technicolor. Lennon se había ido de Inglaterra disgustadísimo con el sistema de ideas del Reino Unido. Se había instalado en Nueva York, tal vez la ciudad más de izquierda de todo Estados Unidos, como lo comprueba la última elección. Y había encontrado junto a Yoko Ono un mundo cultural muy diferente, mucho más plebeyo que realístico. Contacto con los Panteras Negras, con los activistas liberales, con los presos en la cárcel de Ática, con Angela Davis, y una obra que fue marcando. Las investigaciones posteriores demostraron que Lennon estaba en la mira del FBI apenas llegó a Estados Unidos, que es muy posible que su asesino Mark Chapman, que provenía de grupos ultra religiosos del interior profundo de Estados Unidos, haya sido nada más y nada menos que empuado para llevar a cabo el asesinato por los servicios de inteligencia. Hay un documental que se llama El FBI versus John Lennon que cuenta esto. Se sabe que alguna vez el presidente que reemplazó a John Fitzgerald Kennedy y después Richard Nixon, Johnson y Nixon, ambos preocupadísimos por el activismo público de Lennon, al que le llenaron de causas judiciales la vida, había dicho: este tipo es más peligroso que nuestros adversarios, los republicanos, porque influye en el modo en que piensan los jóvenes. Uno de los tantos juicios que se comió Lennon, lo entretenían con juicios, lo desalentaban con juicios, fue contra la discográfica estadounidense que había publicado una foto de tapa sin autorización suya, y el famoso juez Griesa era el que después intervino en asuntos argentinos y fondos buitre, era el encargado de ese juzgado, que además no le dio la razón a Lennon en un juicio por su imagen y la utilización perversa de esa imagen. Ahora, no vamos a hablar solamente de John Lennon, sino tratar de indagar la influencia de John Lennon sobre la historia del rock en la Argentina. Es mucho más fuerte de lo que podría pensarse, y no siempre ha sido analizada. Cuando murió John Lennon, la oleada de dolor y de sentimientos fue muy grande. Fito Páez solía contar que en aquel diciembre de 1980, él nació en el 63, es decir, había cumplido recién 17 años, tenía que ir a rendir a una escuela secundaria de Rosario, una materia previa, y que su abuela lo despertó con mucho tacto a la mañana diciendo: Rodolfo, tenés que saberlo, la radio está diciendo que mataron a Lennon. Eso tenés que saberlo, la radio está diciendo. ¿Cómo fue posible? Una cosa completamente inesperada en un país en que 17 años antes, en el 63, habían asesinado al presidente de la nación, a John Fitzgerald Kennedy. ¿Cómo es posible? Bueno, se trataba de Estados Unidos. Luis Alberto Spinetta, una vez le preguntaron: ¿qué te da miedo en la vida? ¿Qué te entristece? Y contestó esto: estamos simulando permanentemente algo que nos marca, ¿no? ¿Qué simulas? Bueno, yo no sé, creo que en parte simulo los Beatles por ahí, en mi fuero interno. No, lo digo al azar, ¿no? No creo que yo sea consciente de eso, pero podría llegar a ser. ¿Entendés? O sea, muchas veces pienso en Lennon y me entristece mucho. ¿La muerte o la vida? Y me entristece la muerte de Lennon. Me entristece. ¿Te dio miedo? Y como desamparo, diría, más que miedo. Desamparo del músico. De su energía en esta vida, de él vivo. El desamparo que creo que se sintió en el mundo. Una fuerza muy, muy buena, muy noble. no hay
excesiva es muy claro. Está imaginando un mundo sin dinero, un mundo que no se rija por los parámetros del capitalismo. Charly García, el día que mataron a Lennon, ¿qué le pasó a Charly? Bueno, lo que siento es siento como desconsuelo. O sea, cuando me enteré, viste, no sé, estuve llorando, no sé, casi todo el día, viste. O sea, al principio no sabía por qué estaba llorando. Y después, a medida de que me estaba dando cuenta de lo que había pasado, viste, no sé, lo que fue John Lennon para mí, o sea, fue como, digamos, como un padre musical, como un padre espiritual. Fue alguien que me indujo a hacer música, alguien que me mostró un camino, alguien que reconocía sus errores, alguien que tenía la cabeza más adelantada que la gente de su época. O sea, yo pienso que fue, digamos, lo más grande que hubo en música desde hace mucho tiempo. Después cada uno hará su evaluación del Olimpo posible de las grandes figuras públicas del siglo XX, entre las figuras más destacadas de la historia del siglo XX y de la historia de la humanidad, por ende, entre los artistas, entre los músicos, entre los rockeros, es obvio el lugar de privilegio que ocupa Lennon. También el asunto de su asesinato, su muerte temprana, como pasa con Cristo, como pasa con el Che Guevara, como pasa en nuestro ámbito con Luca Prodan, por dar ejemplos diferentes entre sí, aumenta el volumen por ser todos héroes trágicos de la leyenda. Lo de Charly no es una cosa anclada en el pasado. En La Lógica del Escorpión, su último disco publicado, hay con autorización de Yoko Ono tramitada específicamente una versión de un tema de Lennon. Dicen que estoy loco. Haga lo que haga y verá cantidad de consejos. Hoy, cuando mucha gente confunde la música anglosajona toda o la interpretación en inglés de temas con invasiones bárbaras que existen y con pretensiones coloniales y neocoloniales de otros, hay que decir que no es lo mismo Shakespeare que Donald Trump. Y que el potencial político ideológico de las letras de Lennon, sobre todo en el periodo estadounidense, pero antes también, fueron muy corrosivas para el capitalismo. Cuando digo que estoy bien, ellos me miran sin entender. Y que a eso se canta, no solo al tipo famoso, a la leyenda, al hombre lleno de buenas intenciones, sino también al combativo. Alguna vez Cristina Fernández de Kirchner citó una canción de John Lennon, Denle una oportunidad a la paz, al hablar desde la Argentina sobre la problemática con Inglaterra por nuestras Islas Malvinas. Los hinchas de Racing que hoy deben estar contentos recordarán que un día Lennon hizo un elogio público a Racing. No es que fuera tan futbolero ni hincha de Racing, es que Racing le había ganado al Celtic la final de una Copa Intercontinental y el Celtic, para consagrarse campeón de Europa, le había ganado al equipo inglés del que Lennon era simpatizante. Entre la temática argentina vinculada a John Lennon sobresale la canción que otro rosarino muy Lennon, que hizo un grupo muy Beatles, Los Gatos, aunque tenía un integrante de más, compuso para él. Uno de los padres del rock en castellano, el señor Lito Nebbia. Ahora, cuando hablamos de influencia, no es que sean 4 músicos y el valor de letra, música, melodía, interpretación y arreglos en las canciones, sino una actitud estética amplia. Y una actitud política y práctica muy evidente.
Era epocal, pero Lennon admiraba al Che Guevara. No es que pudiera ser, pero su activismo político desenfadado, convocando a la paz mientras Estados Unidos estaba en guerra con Vietnam, por ejemplo, acarreó numerosos problemas. Si están viendo el streaming, ven ahí un hecho famoso, un bet-in. Lennon y Yoko Ono, hiper trascendentes en el momento, se meten en la pieza de un hotel debajo de carteles que dicen: Hair peace, pelo paz, bed peace, cama paz. La paz, llamar a la paz, denle una oportunidad a la paz, Cristina, era subversivo ante los titanes de la guerra y los negocios de la intervención armada. Pero además, para cualquiera que haya explorado un poquito el asunto, Lennon patentó una forma de cantar, una forma visceral de cantar el rock vinculada a la música de los afrodescendientes que había escuchado cuando era niño por radio en Liverpool de noche, de las emisoras estadounidenses que seguían tocando, que seguían pasando, la música del rhythm and blues y de las estrellas de los años 40. De toda esa forma de cantar, ¿quién mamó un montón? El señor Gustavo Cerati. El grupo Los Duravit, un grupo argentino especializado en sonido de Liverpool de los Beatles, en los Beatles, interpretando junto a Cerati una canción solista. Tal vez podamos pensar en la estatura que le corresponde al artista, cuya evocación siempre está teñida primero por el baño de sangre de aquellos días. Vaya tragedia la de un hombre perseguido por su propio país y sus leyes y sus reglas, que se había burlado de la realeza en el momento de ser nombrado caballero, que va a buscar un universo distinto en otro país donde terminará asesinado. Y que además tuvo esa virtud de la sensibilidad autocrítica de una estrella que podría no mostrarse nunca vulnerable y prefirió la vulnerabilidad extrema. Se liberó de las cadenas de McCartney, Lennon, cuando se disolvieron los Beatles. Le hubiera durado para siempre el rencor que destilaban algunas canciones de uno y otro de permanecer en este mundo Lennon. McCartney se ha cansado de homenajearlo en el mundo en todos los espectáculos que ha hecho como solista. Vaya si está autorizado, vaya si se merecieron mutuamente. Pedro Aznar en la Argentina haciendo uno de los temas de la dupla McCartney-Lennon. Let me take you down, 'cause I'm going to
strawberry fields. Y recordarnos que a pesar del horror, de la tristeza y de las melancolías posibles, existe un mundo mejor, y una parte de ese mundo mejor tiene la marca en el orillo de las canciones de los dos. Living is easy with eyes closed. Misunderstanding all you see. It's getting hard to be someone, but it all works out. It doesn't matter much to me. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. No one I think is in my tree. I mean, it must be high or low. That is, you can't, tune in, but it's all alright. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Always know, sometimes think it's me, but I know when it's a dream. I think I know, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever. Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. 14:32 ahora. Marina Glesser, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, para vos, para el equipo, para la audiencia, para todos y todas. Estoy un poco difónica. Yo creí que descansada después del fin de semana. ¿Qué pasó? ¿Estuvo gritando algún gol? ¿Le aconteció algo en su vida? No, yo soy de Boca, Carlos, así que bastante amargada, pero no, grité en el recital de los fundamentalistas del aire acondicionado ayer por la noche, en la misa ricotera. En La Plata. En La Plata, así que es un programa largo para los que vivimos en Cava, tenemos que salir tempranito. Claro, ir y volver. Y ese folclore y mucho agite en el recital de... Es de imaginarse. De los fundamentalistas, doblete del Estadio Único de La Plata lleno, hermoso estadio y hermosa ciudad de La Plata. Qué bueno. Y la gente cantaba cosas lindas, pasaba cosas que la hermosas. Gente coreó... después me lo va a contar. No ¿Qué contaba la gente? Porque tenemos que hacer algo al respecto. No le cuento entonces nada. No, porque tenemos hasta una ornamentación para ese relato, pero va a ser en un segundo. Les quiero agradecer muchísimo lo de Pista Urbana anoche, a todos los que llegaron de Buenos Aires
o fuera de Buenos Aires para ver la función, a nuestros cantantes invitados, a Julia Senco, a Juan Bonaudi, a Gabriela Torres y a Sandra Corizo, porque todos juntos propusieron e hicimos una cosa hermosa. A ver qué suena ahora. Es Julia Senco cantando Resistencia Poética Anoche. Lloro cantando. Ay, mi amor, sin ti no entiendo el despertar. Ay, mi amor, sin ti mi cama es ancha. Ay, mi amor, que me desvela la verdad. Entre tú y yo la soledad y un manojillo de escarcha. El romance del Curro del Palmo de Joan Manuel Serrat. Mil veces le pide, mil veces que nones, de compartir sueños, cama y macarrones. Le dice El momento del final. Todos juntos, Lolo Micucci en el piano. El momento del oso de Morris. ¿Ven las imágenes del lugar repleto de público en los que ven el streaming? En mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, compartí muchos videos, 6, 7 videos de anoche de cada uno de los invitados, de esto que nos pasa a todos juntos. Que no solo somos un montón, sino que afinamos un montón. Y que se arma un universo sonoro y de sentimientos que ojalá nos durase el resto de la vida. Vamos a hacer la siguiente función recién en el mes de febrero. Esta fue la última de las 5 de este año. La verdad, muchísimas gracias a todos los que lo posibilitan, a Lolo Micucci, mi compañero en el proyecto en el piano, y a los 16 cantantes invitados que a lo largo de este año le han dado esta entidad a nuestro espectáculo, que continuará todo el año que viene. Muchísimas gracias a Pista Urbana y también a la M530 por su apoyo. La verdad es que la hemos pasado recontra bien. Creemos haber hecho un montón de aportes a nuestras propias conciencias, trabajando sobre las canciones y su poesía y sobre las historias de nuestras vidas vinculadas a las canciones. Por otra parte, muchísimas gracias a todos los que han comprado entradas o van a comprar entradas para la nueva función de nuestro otro espectáculo, La Patria No Se Vende. Ahora sí, ¿qué pasó anoche en La Plata con La Patria No Se Vende? Todo el estadio cantaba La Patria No Se Vende, con mucho ahínco, mucho vigor y mucha fuerza. La Patria No Se Vende cantaban y coreaban todo el público maravilloso que es argentino, ¿no? Y que claramente eso nos pertenece. No sé si hay algo más identitario que nuestro apasionamiento, ¿no? Cuando realmente al argentino o a la argentina algo le gusta y mucho. Así que La Patria no se vende y se defiende, porque es en defensa de nuestros propios intereses que también lo llevamos puesto, como esta remera que dice La Patria no se vende. La Patria no se vende. Y en tu espectáculo, ¿no? Que tiene parangón, resistencia poética, si en la resistencia está todo el hidalgo valor de la vida. En La Patria no se vende, ahí muestro la mía, ahí está, señor micrófono, perdóneme. La Patria no se vende, la muestro en el streaming. Son regalos que nos hizo Martín Recalde, que estuvo en la función de La Patria no se vende, que hicimos en La Plata hace 2 semanas. Tenía puesta esta chompa, se la elogiamos y dijo, pará, yo hablo con el propietario de la marca y les mando a la radio, denme los talles. Le dimos los talles, el suyo es medium, ¿no? Es un talle M Marina, así que agradecemos mucho. Muchas gracias por la remera, ya la tenemos puesta y la vamos a llevar como la convicción de que la patria es nuestra, de nosotros y nosotras, y no se ve. Con las cenizas de los traidores construiremos la patria de los humildes, dice la tarjeta que viene con el regrado. Abrazos, compañeros, espero que las disfruten, gracias. Esto lo hace Hola Carola, _remeras en Instagram, @Hola Carola, _remeras en Instagram. Es la marca de Natu Barbería. Que estas fiestas nos encuentran defendiendo la patria. Siempre lo hicimos, lo haremos y lo seguiremos haciendo. Así que gracias. Nuestra próxima función del espectáculo, Eduardo Valdés, ¿vas a ir? Me lo encontré a Eduardo Valdés el sábado por la noche
en el extraordinario espectáculo de Nacha Guevara y Alberto Favero. Qué grande. Pero esos dos, Pa. pajarito, 80, Alberto Favero, 85, Nacha Guevara, eso no está oculto. No, pero llevan el siglo en esa experiencia con la que, ¿no? Recíprocamente uno debe vivir debe tener vitalidad, debe tener algo. Publiqué un video también en las redes sociales, la versión de No llores por mí Argentina de Nacha y Alberto Favero, Qué los lindo. dos solos sobre el escenario, la verdad, completamente conmovedora. Bueno, Eduardo Valdés quería ver el espectáculo, va a estar en la próxima función. Lo invitamos al menos a que así lo haga. En el Club Atlético Luzuriaga en Barracas el 21, es fácil de recordar, 21 de diciembre, 21 de diciembre. Bueno, el 21 de diciembre estaremos nosotros, es el día que empieza el verano, técnicamente, por otra parte. Las entradas están en venta en la Alternativa Teatral. Y para los que no pudieran aquí y viven en otros lugares, en Lanús, el Día de los Inocentes, el domingo siguiente, el 28 de diciembre, hacemos la última función del año. Gracias a todos los que nos han permitido, llenando los lugares, llevar adelante nuestros dos proyectos y ojalá todos entendamos el concepto. La patria no se vende aunque quieran venderla a los muchachos que hoy gobiernan. A propósito de eso, nos vamos rumbo al Móvil 1. Martín Suárez en este lunes raro, lunes feriado, en las calles de Buenos Aires. ¿Cómo va, Martín? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Carlos? Hablando de la patria no se vende, acá estamos intentando que la ciudad tampoco se venda, ¿no? Porque Sí. es parte de la patria, aunque a muchos no le guste, por lo menos quienes están gobernando desde hace 20 años. Y me encantaría hablar este 8 de diciembre feriado, del valor de las bolas de los arbolitos, de cuánto cuesta armar el arbolito, de cuánto cuesta el pesebre, pero definitivamente no es el objetivo de esta radio. No, dedicámonos No es el a cosas importantes, le pido la por favor. Exactamente, por eso nos vinimos a la estación La Croce, que es una de las terminales de la línea B de subte, de las líneas de subterráneos de aquí de la ciudad de Buenos Aires, porque en los últimos días, atención con esto, el propio jefe de gobierno Jorge Macri, Carlos, confirmó que quiere reemplazar al premetro por los nuevos colectivos eléctricos Trambús. Todo indica de que esto es un nuevo negociado del jefe de gobierno y que va camino a cerrar ese negocio con algunas empresas amigas. Dijo textualmente Jorge Macri que en la traza premetro es mucho más fácil poner hoy un colectivo eléctrico tipo Trambús que el premetro, que es un trencito muy chico, dijo. Esto me hace acordar a la definición de Mauricio Macri: el mar es muy grande, el submarino es muy chico, ¿no? Dando esas definiciones realmente lamentables. En algunos lugares nunca llueve, en otros llueve de más en medio de una inundación. Claro, cuando llueve te mojas y cuando no, ¿viste? Son definiciones vacías de contenido. Bueno, lo cierto es que la capacidad, hablando de que es un trencito muy chico, el premetro, la capacidad actual de los coches del premetro es de 137 pasajeros, son 32 personas que van sentadas y 105 de a pie en total. El doble que los 60 pasajeros que entran en un trambús, es decir, de chicos, si lo comparás con estos nuevos colectivos eléctricos, los cuales quiere reemplazar el premetro Jorge Macri por estos mismos, son muchísimo más chicos. Bueno, obviamente que desde diferentes sectores ya especulan, y con toda la razón del mundo, Carlos, que detrás de este reemplazo del premetro se esconde otro negocio del jefe de gobierno porteño que pretende dejárselo a sus empresas amigas. Más allá de toda especulación, porque hay miles de especulaciones, si uno hace un recorrido en la historia breve del macrismo por cada obra que el gobierno porteño lleva adelante, en especial el referido al subte, sobre todo el subte, vas a descubrir que detrás de ella se esconden estos negociados. Bueno, hablamos por este tema con el metrodelegado Claudio Dele Carbonara, que confirmó precisamente que todo indica que es un nuevo negocio por parte del macrismo de la ciudad. Esta noticia del premetro es relativamente reciente. Lo que sí yo te puedo decir es que hay un gran negociado atrás de todo esto. No tiene que ver con mejorar el transporte de los vecinos de la zona sur, sino de garantizarle negocios millonarios al grupo de amigos, como siempre. Nosotros tenemos históricamente un proyecto de mejora del trazado, del servicio, de los trenes, inclusive urbanístico para esa zona, para cubrir las necesidades de los vecinos de los barrios de la zona sur, pero han hecho siempre lo mismo, ¿no? Tratar de privilegiar los negocios de los grupos económicos amigos, de los propios, inclusive parientes. Bueno, ahí está, otro negociado en puerta por parte de Jorge Macri, el jefe de gobierno porteño. Yo les digo que a esta altura
empiecen a darle bola a cada una de estas advertencias que hacemos, por lo menos aquí en el aire de la 530, porque lamentablemente a uno le encantaría equivocarse, sobre todo lo que está viniendo en la ciudad de Buenos Aires, pero terminan cerrando estos negocios. Cuando hablamos del Trambús, no estamos hablando de un colectivo que solamente fue creado para no alterar la capa de ozono, con los combustibles, con todo lo que ya conocemos, sino que se esconde un negociado multimillonario de empresas que están muy vinculadas al macrismo, que fueron dándole de alguna forma dinero para las diferentes campañas, y que toda esta historia se va repitiendo, es decir, no es algo nuevo que aparece bajo el sol en la ciudad de Buenos Aires, son todas situaciones que se repiten en esta corta historia de 20 años de gobierno en el distrito porteño. Carlos. Abrazo grande para vos, gracias por decirlo, mientras tantos otros callan. Abrazo, Carlos. Martín Suárez, móvil 1 de la radio AM530 en la ciudad de Buenos Aires. Más adelante en el programa vamos a hablar con Juan Hermelo, estuvo por acá, creo, el sábado a la noche, lo escuché. Es músico de Pa' que Bailen, de la Orquesta de Tango, porque no sé si sabías, Carlos, que el jueves 11 es el Día Nacional del Tango. A las 18 horas el tango va a ir a San José 1111, la casa donde está presa, cumpliendo prisión domiciliaria, Cristina Kirchner. Así que los compañeros, las compañeras y la comunidad tanguera, toda en esta ciudad de Buenos Aires, que es mucha y bastante potente, se va a ir a San José 1111 a ver un espectáculo de tango en el que van a cantar muchos tangueros. ¿A qué hora? A las 18 horas, es de 18 a 20, va a estar Dolores Solá, el Chino Laborde, el Negro Falótico, Hernán Lucero, Pat Malanca, Karina Biorlegui, bueno, y va a estar Pa' que Bailen, Microtípica Tanguera, que lo tiró Tango Compañero, y también va a haber alguna sorpresa, que es el factor sorpresa, lo que mueve a veces a curiosos e inquietos para ver esta clase abierta, que va a empezar a las 18, y que también va a haber bailarines profesionales de carácter internacional. Viste que el tango tiene un gran for-export también, porque es nacional sobre todo, y nos identifica mucho a los colores albicelestes de nuestra querida patria. Bien, también tendremos más adelante en vivo acá a la gran música Micaela Chauque, que está presentando su nuevo álbum Corazón de Agua. Es una de las figuras más importantes del folclore andino contemporáneo de la Argentina y tiene novedades importantes. Va a actuar el 13 de diciembre en Avellaneda, después contaremos en detalle. Empezamos por John Lennon en el día de su asesinato. Ejemplo del Lennon hiperpolitizado de sus últimos años de vida en Estados Unidos. Power to the people. Poder para el pueblo. Poder para la gente. Gracias por el recuerdo de Lennon, dice Silvia Alabó, debe ser en francés. Una tristeza enorme, agradecida y conmovida por Resistencia Poética. Estuvo Silvia en la función de anoche. Fuimos con mi hermana y es la segunda vez que asistimos al espectáculo. Fueron maravillosos los artistas, gracias por la poesía, las canciones, las manos mágicas de Lolo, en fin, por todo el encanto de ese momento. Abrazo desde Caballitos. El viernes, en el homenaje que le hicimos en el auditorio Juana Zurduy a Eve de Bonafini, flotaron un montón de elementos. Muchas gracias a Madres de Plaza de Mayo por habernos elegido para llevar adelante esta iniciativa. Rodrigo Lamardo y Marcelo Miyagi tocando respectivamente bajo, guitarra y clarinete. Casiana Torres cantando en el espectáculo. Lucas Lamardo haciendo el trabajo audiovisual. Las madres, sus lágrimas, sus emociones, sus palabras sobre el escenario al final. A Demetrio Iremani y toda la gente de Madres de Plaza de Mayo que trabaja para nutrirnos de elementos técnicos y concretos a la hora de las inspiraciones. Y por supuesto al cariño enorme del público que llenó la sala, incluyendo ahí a nuestros compañeros en la radio, a Charlie Jalante, a Luciano Murat, estuvieron Luciano, el señor García también presente, gracias a todos,
a los que fueron parte también de nuestro sostén anímico, que todos lo necesitamos. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Yo voy a contar el tema de la batalla cultural. El presidente de la Nación habló de batalla cultural en el Foro Económico de Davos. Hay un 50% que tiene que ver con la batalla cultural. Pero es parte del cambio cultural, ¿no? Se solicita con suma urgencia sangre del tipo resistencia para la batalla cultural que se encuentra en terapia intensiva. ¿Qué es la batalla cultural? Cultura es la sonrisa. No dejes que nos venzan. La batalla contra las imposiciones culturales hegemónicas la libramos todos sumándonos al Club de Oyentes de Carlos Polimeni por una mínima contribución mensual. Obtener descuentos, promociones, beneficios, participá de sorteos y regalos. Entrá al Facebook del Club de Oyentes de Carlos Polimeni y seguí los pasos. Sumá, sumate, juntes en la misma sintonía. Club de Oyentes de Carlos Polimeni. La soledad es un amigo que no está. Pero hay una radio que nunca se apaga. Nunca de morir. ¿Por qué no se puede ser feliz en soledad? Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Hernán Lucero presenta Lo que vendrá, junto a María Robles como invitada, celebrando el Día Nacional del Tango. El viernes 12 de diciembre a las 22 en La Carbonera. Carlos Calvo 299, San Telmo. Entradas por Passline. Produce Don Narciso. Auspicia AM530, Somos Radio. Matan
con una ilusión. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530. Somos radio. Sí, son Micaela Chauque y Rally Barrio Nuevo. En un tema nuevo que se llama Corazón de Agua. La patria no se vende, pero vienen por el agua. Corazón de Agua es el nombre del nuevo disco, el cuarto de su trayectoria de Micaela Chauque. El 13 de diciembre lo va a presentar en el Auditorio Fauré de Avellaneda, Hipólito Yrigoyen 351. El bono contribución para asistir vale 5.000 pesos. Lo mismo que un café y una media luna en el centro de la ciudad de Buenos Aires. La presentación tendrá como invitada a una banda de sicuris de mujeres que se llama Utuya Ayala Guarmí, colectivo de folclore pluridiverso. Micaela Chauque, buenas tardes, gracias por venir a la radio, ¿cómo va? Muy buenas tardes, querido Carlos. Marina. Marina, sí, un gusto a los dos volver a encontrarme en esta hermosa señal. Me siento muy mimada, ¿sabes? Acá en la radio. Bueno, sos muy mimada, pero está bien que lo sientas. Sí, lo siento, y eso me da mucha felicidad porque es la energía que necesitamos. Lo mereces por otra parte, lo mereces vos y lo merece tu obra y la representatividad de tu obra. Este tema con Rally Barrio Nuevo es tuyo, el tema. Sí, es un huayno que nació en la época del 2020 y bueno, fuimos tocando, cantando en vivo hasta que se fue maridando, por así decirlo, una serie de canciones para un nuevo álbum. Tardamos 5 años, pero lo logramos. Muy bien. Acá estamos. Bien, y tiene un sentido muy claro, hoy más que nunca, ley de glaciares, vienen por el agua, etcétera, etcétera. El asunto del corazón del agua y la importancia del agua en nuestra vida, en nuestros territorios. En algunos territorios, sin agua no hay ninguna forma de vida. En la humanidad, sin agua no hay vida y sin embargo ya ven todo lo que ocurre. ¿Cuál fue la inspiración de Corazón de Agua? Justamente fue eso, y en particular porque tuve una experiencia, yo diría que me llegó al corazón, porque fui a Iruya a querer recorrer las montañas, como siempre. Estoy hablando de una cordillera que atraviesa, en realidad que divide la provincia de Jujuy y Salta, entre Humahuaca e Iruya. Y bueno, me dijeron que ahí en las cimas había una serie de lagunas, pero que había una particular que era perfecta, la forma perfecta de un corazón. Qué lindo. Y de hecho sí existe, es gigante, tamaño de una manzana, de una cuadra, digamos, y tiene el color verde esmeralda. 3 días caminando para llegar hasta ahí. ¿Cómo se llama la laguna? La gente lo conoce como Laguna Verde. Sí. Y bueno, esa experiencia, 4.700 metros de altura, con pájaros que se asentaban a tomar agua ahí, animales, digo, bueno, acá hay vida a esta altura, a esta altitud, digamos, tan grande.
y bueno, las personas no transitan por esos lugares solamente con guía, o sea que... Casi un secreto, digamos, sí. Un secreto de la naturaleza y de los pueblos originarios seguramente, ¿no? Y ahí donde aprendí que el valor de la vida, digamos, cómo existe vida a esa altura, son casi 5.000 metros, y las personas les cuesta mucho respirar, a todos nos costaba respirar, es zona muy fría, pero sin embargo había una laguna hermosa que contenía vida. Casi que además en el medio de tu corazón, entre Salta y Jujuy. Era tan simbólico, pero sí, por supuesto, ¿no? Justo ahí donde divide ambas provincias, las divisiones políticas, invisibles ahí en ese lugar, ¿no? Por supuesto. Para quien no conociera tu historia, es bueno contar que vos marcaste una ruptura en tu propia comunidad al intentar y lograr tocar los aerófonos, cosa que las mujeres no podían hacer. Sí, fue son de esos cambios que van sucediendo a lo largo de mi generación. Nosotras ya queremos dejar de ser representadas y no ser protagonistas. Muy bien. Y ahí de a poco... O representar también, ¿no? Y también, claro, pero y de a poco fue con permiso, por supuesto, a las tradiciones, a los abuelos, a las abuelas, quienes avalaron, digamos, de alguna manera mi participación dentro de la comunidad como música, porque sí, en los instrumentos de viento, las quenésicos, son instrumentos exclusivamente de uso masculino. Eso ha cambiado y vos para muchas mujeres vas a tocar con una banda de sicuris de mujeres, por ejemplo. Sos una figura inspiradora. Sí, ahora hay bandas de sicuris de mujeres en todo el país y afuera también hemos visto bandas de sicuris de mujeres en Francia, en España, cuando hacía giras me encontraba con ellas. Eso no era posible antes de tu ejemplo. Quiero marcar eso para que se entienda el valor de tu gesto. Desmalezando. Sí, porque aparte espacios que le permitiesen la interpretación eran nulos. Y creo que también lo que está sucediendo es que ahora las bandas de sicuris allá en la Quebrada de Humahuaca, en Jujuy, en la Puna jujeña, ya empezaron a aceptar un poco más la participación femenina, entonces por lo tanto hay como mixtas, ¿no? Algunas son mixtas, hay más bandas de mujeres, antes no había ninguna, ahora en Tilcara mismo son 5, que de las 80 y pico que hay, 5 para nosotros ya es un montón, y cada banda está integrada entre 30 y 45 mujeres sicuris. Claro, y no es un asunto de la calidad, ni muchísimo menos, sino de las formas del patriarcado y del paternalismo, porque uno podría pensar, si sabe tocar una persona, si es buena tocando, ¿por qué no podría tocar? Y la respuesta es, ¿y por qué es mujer? Sí, es así. Y también hay como mucho esta cuestión de lo que uno cree, ¿no? El imaginario, ¿no? Porque ¿qué pasa si son mujeres? ¿Qué pasa si integramos bandas? Bueno, hay muchas situaciones ahí sobre eso, pero creo que ya, a pesar de las condiciones con las que estamos viviendo ahora, las mujeres siguen organizándose cada vez más para salir a tocar. ¿Y cuáles serían las condiciones en que estamos viviendo ahora a tu criterio? Según lo que vemos nosotros es que, tocar sicuris en la Quebrada de Humahuaca fuera de las fiestas patronales, o sea, donde son las celebraciones tradicionales de cada pueblo, o la Virgen en la montaña, hacer el ascenso, son 3 días, todo bien, son prácticas tradicionales ya en este momento, porque uno los aprende de generación en generación. Ahora las bandas de sicuris salen a otras cosas, a protestar, salen a poder plantar un reclamo sobre la educación, sobre el agua, sobre el derecho a la tierra, a una mejor calidad de vida, a distintos tipos de actividades sociales que nos permiten, y ahí es donde también hay una disputa, digamos, de espacios. Una disputa política sería. Sí, ya en este caso sí. ¿no? Un territorio en disputa, ¿no? Sí, son territorios de disputa. Es hermoso todo eso que has representado y que has logrado a tu forma liderar, ¿no? Sí, a lo mejor sin quererlo, pero... La verdad que sin quererlo. Pero te has convertido en un ejemplo de que era posible. Es posible, yo lo que les digo a todas es que adelante con el sueño, no importa la edad, ese es otro punto también, no, porque si sos joven está todo bien, pero si sos grande ya no, fíjate, no,
podés empezar a tocar los sikus a la edad que sea, los instrumentos de viento a la edad que sea, y vas a cumplir un muy buen rol igual. ¿Nos podés deleitar un poco con tu música? Viniste con un manojito de instrumentos de los que tocas. Bueno, esta vez sí traje unos sikus. Voy a tocar una melodía justamente hablando de las mujeres sicuris para hacerle un pequeño homenaje. Es cómo son los ritmos tradicionales, ¿no? en aquellos lugares, en la Quebrada y en la Puna, pero que también trascendieron a otros lugares. Por ejemplo, esta marcha se llama La Llegada. Bravo, Micaela, qué linda, Micaela Chaute, qué preciosidad. En la comunidad originaria donde creciste, ¿qué lengua se hablaba? Mira, hay la zona de la Puna se divide como en pequeños sectores, pero la lengua que más se habló es la quechua, y aunque digan que no, se sigue hablando por las distintas migraciones que hay. Nosotros estamos justo en la frontera norte con Bolivia, ahí a 2 horas, o sea, 2-3 horas, muy cerquita. Así que la lengua que más se difundió, digamos, fue la lengua quechua. Pero sabemos que también se hablaba Kumsa, que se hablaba Aymara, en distintas corrientes y grupos, ¿no? Pero creo que la que más se estableció, y de hecho de a poquito se está institucionalizando, se enseña la lengua quechua. Bien, y a la hora de cantar, ¿vos qué elegís? ¿Elegís cantar en castellano? Canto en castellano y algunas canciones en quechua también. Es una lengua hermosa y aprendo mucho de la cultura, pero sobre todo de las tradiciones andinas. Tenemos mucha tradición andina que por ahí nosotros ahora practicamos el sikus y todo hablando en español, pero en realidad si uno lo entendiese en quechua comprendería todo el universo. Una lengua conceptual, digamos, sí, básicamente. ¿Querés que hagamos la experiencia de que cantes un poco en quechua? Sí, bueno, hay una canción que cierra el álbum tiene 8 canciones. Corazón de agua. Primero es Corazón de agua y termina con una que se llama Guaynos de antaño. Y Guaynos de antaño, por ejemplo, tiene una parte en quechua, ¿no? Voy a, como quien dice, a tocar, a cantar a capela, ¿sí? Es bueno. ¿Sí? Llaqtaymanta chayamushani, tataita mamaita moscospay, kaisupay wawitaykiray kuchallaymuni. Llaqtaymanta chayamushani, tataita mamaita moscospay, kaisupay wawitaykiray kuchallaymuni. Wawayki gustawan, wawayki munawan, amasuakan kichu sapitay rikuguspay. Wawayki gustawan, wawayki munawan, amasuakan kichu sapitay rikuguspay. Maravilla. Me da vergüenza que si ponemos a John Lennon cantando Power to the People, sabemos que está diciendo poder para la gente o poder para el pueblo, y canta Micaela en una lengua de los pueblos originarios de Argentina y no sabemos qué dice, salvo guagua o guaguita, ¿no? Muy bien. En la canción. Sí, sí. ¿Qué dice la canción? Dice, bueno, cuando vuelva a mi tierra, quiero regresar a ver
la compañera, a ver a mi compañera y ver a ese bebé, a mi bebé, al bebé que me gusta, al bebé que yo quiero, a este bello. Habla de su hijo, el regreso de un hombre solo, del padre se supone, no sé, que regresa, que desea regresar a su tierra para reencontrarse con su familia. Qué lindo. Y nosotros tenemos que preguntar, ¿no? Y no entendemos. Tuvimos una vez un presidente que dijo qué suerte que todos los argentinos hablamos argentinos, ¿no? Qué vergüenza ese presidente. Sin pensar que existen un montón de lenguas originarias y que esas lenguas originarias son muy importantes para millones de argentinos, no solamente para algunos expertos. También tuvimos una presidenta que dijo no te burles de un colle. No te burlas de un colle, citando un texto de Fortunato Ramos, nada más y nada menos. ¿Pasa en las grandes ciudades la burla del originario? Sí, eso se ve por ahí. Yo ya a esta altura lo tomo como algo que sucede. Eso forma parte de los colores del hablar argentino. Existe. Existe. Bueno, nosotros los marrones sabemos que existe. Sí, pero, totalmente. Pero mucha gente no tiene conciencia de que existe. Piensan que no, sí, dicen, es verdad. No, Argentina no es un país con problemas de racismo. Bueno, salvo que seas morocho u oriental o afrodescendiente, si no, no hay muchos problemas. Claro, y ni hablar de las otras identidades. Ni hablar del resto de las identidades. El resto de las identidades. Que también padecen, ¿no? Cierta discriminación constante. Y creo que lo peor en realidad está dentro, cuando está institucionalizado, ¿no? Yo vuelvo de nuevo a esto de la educación. La escuela primaria, los contenidos de la secundaria, cómo se enseña la música en las escuelas de música, con qué visión, cómo miramos, por ejemplo, la historia de las danzas folclóricas, qué melodías vamos a seguir repitiendo, qué cantos, qué letras. Y creo que está ahí, digamos, el punto en el cual nosotros podríamos elegir, digamos, qué tomar y qué no. Y darse cuenta que hay cosas que no está bueno, decir la música de la clase baja o la música de la clase alta, que la música popular por acá y que la música académica por allá. No, eso ya, yo estoy tratando de ir en música, imagínense en lo que es la música tradicional o la música de estos instrumentos. Todavía es mucho más pequeño. Y dentro de la música popular incluso, ¿no? Recuerden que hubo un tiempo en que para estudiar un instrumento en la Argentina cualquiera, había conservatorios, pero en los conservatorios solo se estudiaba la música clásica, la música culta, la música romántica, desde que la Escuela de Música Popular de Avellaneda, una idea de Manolo Juárez, empezó a tratar de formar instrumentistas de música popular, que tocaran tango, folclore, rock, música melódica, pero no solo Bach y Beethoven. No solo eso, sino también la música que escucha el resto de la sociedad. Los planes de estudios cambiaron y fueron adaptándose, pero la música del altiplano ¿se enseña en las escuelas de música popular? No tengo mucha información sobre eso, calculo que no. Hay algunas carreras específicas que tiene la UNA, la universidad, la UNTREF también. Quizás desde el punto de vista cultural sí se ha estudiado bastante, pero desde el punto de vista musical se quedó medio como en el tiempo. No es un gran interés para el estudio de la etnomusicología, por ejemplo, ¿no? Que es algo que a mí me gusta mucho y que de hecho estoy haciendo una maestría en musicología. ¿En dónde? En la UNA, en DAMUS, justamente en el departamento de posgrado de música. Qué lindo, lindo musicología, tiene sonoridad. Sí, pero es tan amplio también y está mucho más estudiada y aceptada, digamos, para los científicos hacer estudios sobre otros estilos de música, pero la etnomusicología sobre no el tango, es la milonga, más que sobre la música andina. Exactamente. Es obvio, y es un asunto que debería cambiar, ¿no? Uh-huh. Ojalá que cuando se hagan nuevos planes de estudio se cambie eso, porque significa dentro de la música popular también el aislamiento de algunos géneros. La música del oeste en general, la música andina en particular, han sufrido también una discriminación por parte de los géneros más vinculados al centro y a la pampa. Hay que incluir. Claro, y hay que incluir, pero además porque es como si uno se privara en un menú de una serie de elementos que harían colaborarían en que ese menú fuera más nutritivo y el gusto más amplio, y sin embargo si una persona se acostumbra a que solo come panchos
nachos y hamburguesas, no va a saber nunca que existen otras cosas, no va a probar nunca el locro. Una vez que lo pruebe podrá decidir si está bien o está mal, eso para simplificarlo en algo en que todos nos desarrollamos y en que mucha gente cree que la milanesa con papas fritas es la única verdad posible, y la verdad que eso también es discutible. Queremos aprovechar que estás acá con los instrumentos, ya que los trajiste, usémoslos. Micaela. Bueno, sí, yo los traje porque ya Haremos, forman dijo el parte de mosquito. mí. Y son lindos instrumentos, son muy bonitos. Pero en concreto también los invito a escuchar el disco, desde luego que ya salió en todas Está en las plataformas el disco, Sí, Corazón de Agua. Corazón de Agua, por Rally. ¿Vas a tocar para los que escuchan la radio? Vamos a escuchar una canción también que forma parte del álbum, se llama El Saltarín, un bailecito. ¿Y tu instrumento es un...? Una quena, la quena es una flauta, en mi caso yo tengo una de madera, pero si no una de bambú. Para la gente que está escuchando la radio, es una flauta que contiene 6 agujeritos de un lado y es abierta en ambas puntas y tiene como una mueca, una U, digamos, un cortecito donde emite el sonido. El Ahí soplando. sicuri son los sonidos del viento, ¿no? Y el sicuri es esto otro que tengo acá, que es una flauta de pan, digamos, un montón de tubos ordenados de menor a mayor, y bueno, que cada tubo tiene su propio sonido, afinado, por supuesto, en una escala bastante ordenada, digamos, para que suene algo. Bueno, y la quena es una flauta. Pero te quería decir, el sicuri suena a viento. Sí. Para tu quena, ¿para vos a qué suena? Y es el canto. Suena a vos cantando. Sí, la voz del canto, sí. Qué bien, qué bien. La voz del canto humano y el sonido del canto de los pájaros, del trinar de los pájaros al final, ¿no? Sí, es una buena comparación y es un parentesco, yo creo que estamos ahí cerquita. Bueno, a 4.700 de altura en la laguna, el hombre y el pájaro están muy, muy cerca seguramente. Sí. Y los sueños de unos y otros también. Micaela, gracias por haber venido al programa. Muchas gracias a los dos, gracias por este hermoso espacio y más que todo decir que estoy de paso, yo también soy un ave de paso. Me encanta esa canción, es una de mis preferidas. ¿Llegaste? Y llego y me quedo porque este fin de semana vamos a tocar en el Centro Cultural Pacha en Quilmes el viernes 12, pero el sábado es en Avellaneda. Y bueno, nos vamos despidiendo de a poquito y el domingo, bueno, con Grita Nativo allá en Citibel. ¿Te tomaste un colectivo para venir a tocar a Buenos Aires o viniste en avión? Vine en avión, en una línea que no es muy recomendable, porque bueno, era la más económica, y terminé llegando justito, por certero, sí. Vine con anticipación. Porque los horarios te los debo, ¿no? Sí, los horarios. Bueno, y la vuelta también va a ser así. Yo quiero regresar también, porque ya tengo fin de año de escolar, doy clases de instrumentos y entonces me gustaría compartir con mis alumnos estas últimas clases. Qué bueno tener una profesora que graba discos, que va, que toca, pero que vuelve para el fin de año. Micaela Chau, que nos damos el placer y el lujo de tenerla con nosotros. Gracias.
En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En Santiago del Estero existe un lugar donde la naturaleza cura y renueva, donde el agua relaja y transforma. Termas de Río Hondo te invita a sumergirte en un paraíso termal, con aguas únicas en Sudamérica, conocidas por sus propiedades. Aquí, el descanso se convierte en experiencia y cada instante en un recuerdo inolvidable. Termas de Río Hondo, paisajes cálidos, aguas únicas, momentos tuyos. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Súmate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. La utopía es una isla lejana. No llegaremos nunca hasta ahí, pero qué lindo soñar que sí. Decíamos que este 11 de diciembre, en el Día del Tango, va a haber una celebración del tango frente a la casa en que está detenida y cumpliendo prisión domiciliaria Cristina Fernández de Kirchner.
¿Habrá alguna versión tanguera buena de algún tema importante para que sea como de la banda de sonido de la jornada? Cuando uno propone y los otros disponen, pasan estas cosas que cuando abriste el programa decías, que es esa reciprocidad en donde uno siente el calor, el aliento de que lo hace y cumple el propósito porque siente algo de esa devolución como un aliento colectivo. Bueno, la Milonga Justicialista cumple 3 años, el cierre de ese ciclo de Milonga Justicialista, la última milonga es este viernes 12. Hemos invitado más de una vez a Pa' que Bailen a venir a hacer la orquesta y el show principal musical de esa Milonga Justicialista, y tuvimos la dicha de que esa misma banda nos regalara una versión de la marcha peronista para el PJ de la ciudad y también para la Milonga Justicialista que estamos escuchando en este momento, y tenemos acá a Juan Hermelo, que realmente fue el que lo ha hecho. Gracias, Juan Hermelo, por estar con nosotros y por esta versión de la marcha. Buenas tardes, Carlos, buenas tardes, Marina, ¿cómo están? Estamos escuchando la versión milonguera que hicimos para la Milonga Justicialista con Pa' que Bailen, ¿sí? Con el nombre de los muchachos peronistas, ¿no? Con el nombre de los muchachos peronistas, sí, le queríamos poner la marcha peronista y Spotify nos torturó, no nos dejó sacar la tapa que queríamos. Son los amigos de Carlos, los de Spotify. Sí, claro, grandes amigos. En Spotify, nada, primero hicimos una tapa donde salíamos, de hecho había una foto con Marina, con Noé, hicimos como una especie de Sgt. Pepper con Perón en el medio, con un montón de amigos, y Spotify nos rebotó la tapa. Después le pagamos a un diseñador gráfico para que la haga más prolija. Estaba buena la primera, porque dijimos, bueno, por algo así. Nos la rebotó 2. La tercera vez cambiamos la tapa, nos la volvió a rebotar y me llama un chabón de la distribuidora digital y me dice que Spotify no acepta el nombre La Marcha Peronista, no acepta que en la tapa diga justicialista, porque tiene una dedicatoria que decía para la Milonga Justicialista, ni que tener ninguna frase como justicia social, y que no podía estar ni el escudo nacional, ni el escudo del peronismo, ni la foto de Juan Domingo. Lo sabíamos desde siempre, Spotify es gorila. Sí. ¿Qué tenemos ahí como ilustración en el streaming? Es la gráfica de la Milonga Justicialista, dice servicio social, crece desde el pie. La verdad que luchamos porque hubiese una Milonga Justicialista en el PJ de la ciudad, porque bueno, los muchachos peronistas se dan mucho sobre la revolución, pero también hay mucho conservador dentro del peronismo, habrás de saber, Carlos Polimeni. Entonces peleamos contra como cierta burguesía conservadora tiene el PJ en sus partes más rancias, y contra eso desde la base, por eso digo que desde el pie luchamos y pudimos instalar esta política cultural desde el Partido de la Ciudad de Buenos Aires, también una ciudad bastante conservadora, hace 18 años que gobierna el macrismo, o 20, ya no sé. 20, entonces digo, y nadie le achaca nada, y en ese sentido servicio social, porque esto que te decía, el partido propone, el pueblo dispone, y la verdad es que ha corrido la voz, y como Cristina no puede venir a la Milonga va lo de Cristina este jueves, y por suerte viene Pa' que Bailen. Es interesante la lista de artistas que han sido convocados y que van a participar frente a la Casa de Cristina a partir de las 18. Estamos compartiendo el afiche ahora en el streaming, pero usted tiene la lista completa, Marina, de las y los participantes. Les artistas invitades, o artistas invitados, o artistas invitadas, son El Chino Laborde, Dolores Solá, Carolina Biorlegui, Negro Falótico, Alfredo Piro, Patricia Malanca, Pat Malanca para los amigos, La Pola Gravinsky, Gisela Magri, Hernán Lucero, Ariel Prat, va a estar la orquesta que lo tiró Tango Compañero, la orquesta Pa' que Bailen, y va a cerrar Black Rodríguez Méndez, que es el cantante de la Delio Valdés, entiendo, con su orquesta. Uno de los cantantes. Uno de los cantantes con la orquesta Black Rodríguez Méndez y Super Siux. Va a haber sorpresas y cantantes y músicos y músicas que te van a sorprender, Juan Hermelo. Es una lista acotada porque hay más, hay más viendo invitados. La lista, claro, y de los que hemos nombrado falta Mariana Mazú. También mencionar. Quería decir que Mariana Mazú, Ariel Prat están prácticamente los responsables de los finalistas del premio Gardel en la categoría de tango. El ganador fue Ariel Prat este año, mejor disco solista de tango. Le queremos Ariel acá. Acaba de volver por otra parte desde España, tiene una presentación en el Torcuato Tazo. Es decir, hay una crema de los cantores de tango de la ciudad de Buenos Aires
Cantando para Cristina este jueves. Así es, Ese jueves. Es en realidad por Cristina libre, pero sobre todo por la liberación de la patria, ¿no? Porque liberar a Cristina es liberar al país también del yugo y la presión de estos intereses foráneos que lo han invadido todo. Y mirá si habrá tanta invasión que en Spotify no podemos ni poner la marcha peronista. Es bueno decir que la marcha peronista no tiene autores, es de autores anónimos, y ya sabe quién escribió la letra y la música, pero tampoco tiene alguien que pueda decir no estoy de acuerdo, ni una descendencia. Canción. No, bueno, ahí hay una cosa explícita con lo político, ¿no? En esa llamada me recomendaron que no la publique. De hecho, quisieron entrar por ese lado, Carlos, o sea, porque la marcha peronista es una recopilación de melodías de murga de principio de siglo, y después se fue armando la letra donde hay varias personas que la reclaman. Por ser de autor desconocido, también Spotify. Lo loco es que después que tiraron toda esta mala onda innecesaria, porque dentro de los movimientos de Spotify nosotros tenemos 5.000 escuchas en un mes, somos un grupo chico, no le genera... La UCR tiene sus playlists con su logotipo, los libertarios tienen sus playlists con sus logotipos y sus podcasts. ¿Y por qué a nosotros la imagen de Perón no? ¿Por qué nos...? Es re triste. Pero bueno, ya está, la publicamos igual y se está moviendo, y estoy muy contento de estar acá y estar apoyando el festival. ¿Cuándo fue que te dije que hagamos este festival? Bueno, eso es verdad que es una iniciativa más que un festival, es como la fecha del Día Nacional del Tango, es en San José 11-11, este jueves 11 de diciembre. Es un homenaje a Gardel y a De Caro, que existe desde que se le ocurrió a un productor avispado del ambiente musical llamado Ben Molar. El tango no tiene un día, utilicemos la fecha de Gardel y de Caro, dos revolucionarios, si se quiere, para celebrarnos a nosotros mismos. Y así es, y como la milonga, aprovechamos esta fiesta para bancar la democracia, y porque yo entiendo todos los compañeros supercristinistas y los banco, pero es mucho mayor esto, porque tenemos proscripta a la conducción, a la referente de la oposición. Entonces, ¿cómo era? ¿Que no era la libertad? Dale, loco. O sea, se resarparon y sale mofándose que él fue el artífice, el presidente, que fue el artífice de esta proscripción. O sea, estamos bancando algo mucho más grande. Atrás de esto hay algo mucho mayor, y está bueno que el tango, que la gente se dé la cara y diga, sí, yo soy peruca o soy gorila, porque no, estos momentos no son para tibios. Para tibios, claro, hay que poner la cara y decir, sí, yo soy peronista, yo banco, porque después cuando empiezan cuando somos conducción o somos oficialismo y reparten festivales, aparecen todo con cara de póker. Otarios, se hacen bastante los otarios. No, pero lo que yo quería decir era algo de que los compañeros y compañeras de la milonga que venían y que ya son habitués y que se sintieron parte de nuestra casa peronista y de esta milonga como propia, algo de la compañera, vamos a la casa de la compañera, como había algo de que se venía gestando esto, no es una arenga solamente así sobregirada o vamos a hacerlo, sino que se venía gestando todos los segundos viernes del mes cuando hacemos la justicialista, de que compañeros y compañeras se acercaban a decir cuándo vamos a ir a hacer la milonga a San José. Es bueno decir que en muchas ocasiones muchos artistas diferentes de distintos géneros han ido a cantar por Cristina. Tuvimos acá a Luciana Jury un día que había una cita de mucha gente que fue a cantar, pero clásica e invisibilizada por un sistema de comunicación que no muestra las cosas que no les convienen, incluso por la comunicación propia, a veces perezosa, a veces lenta, a veces tardía. Entonces, en este caso lo estamos haciendo con tiempo. Es dable pensar que podría haber otros que podrían ser, en este caso son los tangueros en el Día del Tango con Cristina, que podrían ser los folcloristas, los rockeros, si quieren, si tienen ganas de hacer lo propio, porque tiene razón Juan lo que se dice, no es un asunto solamente de cristinistas o peronistas, sino de la democracia en la Argentina, y no es eso un bien menor, ¿no? Y las persecuciones sistemáticas y orientadas, la broma es Spotify, es gorila, está demostrado acá en este caso con esta aplicación que van hacia un sector y no hacia otros. Tal cual, eso sin duda lo vivimos en carne propia también con el cercenamiento de nuestras propias garantías constitucionales, de nuestra capacidad, ¿no?, de ocio y disfrute, de la vida que se va realmente precarizando, ¿no?, a medida que va pasando. El títere que firma la operación y dice, fui yo. La verdad que también, como en tantas otras cosas, miente, porque no fue él. Él es el presidente de la nación mientras esto ocurrió. La capacidad de manipular la Corte Suprema y los poderes judiciales proviene de Mauricio Macri y su entorno, que armó
toda esa ligazón de cosas que hoy usufructúa Javier Milei y la impunidad que lo rodea. Pero la verdad que habrá otro, el padrino, que dirá, mira el boludo. Dice claro, ¿sabes cuántos años trabajamos para esto? Y se mofa en la casa de las propias sandeces del presidente. El tango es argentino, Juan, así que están todos invitados también, ¿no? No vamos a hacer sectoriales entre peronistas y antiperonistas. Si hay un gorila que quiere venir a disfrutar del tango, que es argentino, que venga. No va a haber ninguno, salvo que sea un provocador. Pero además hay otros muchachos que se reúnen en escritorios de medios de comunicación, en una redacción y en la otra, que también dicen, ¿cómo que fueron ustedes? Y nosotros, el aporte nuestro de los medios de comunicación, el del sistema hegemónico de comunicación, nosotros tenemos 230 medios, nosotros tenemos un diario y un canal, nosotros influimos sobre las radios, tenemos comunicadores, nosotros también la metimos presas, no nos dejen aparte. Digo esto porque después, cuando las cosas cambien, solucionen, van a decir un montón, no, bueno, nosotros yo en realidad no. Estaba con ustedes, pero no me animaba, no se podía decir que estaba con ustedes, ¿no? O si eso no pasara y nos hundiéramos para siempre en la cloaca de la actualidad, en la Argentina nos gustaría saber que no somos como esos oretes que flotan, sino que somos completamente distintos y que no nos gusta el mal olor que nos rodea y en todo caso, sin taparnos la nariz, estamos diciéndolo en voz alta mientras otros callan. Bueno, les quería comentar sobre algo que hablaban recién, sobre las carreras de música públicas. Si lo podemos hablar un cachito de eso. Sí. Después de haber terminado lo que se llama la formación básica, tenemos la carrera de etnomusicología, acá libre y gratuita para recibirse de profesor, donde ves un montón de música de pueblos originarios. Es tremenda carrera, amo a todos mis compañeros que se recibieron de esa especialidad, y tenés también la de folclore, donde pasan por todos los instrumentos de las distintas regiones. También ahí tienen organología, digo, está bueno, no... Les quiero pedir algo como invitado, porque ya vine varias veces. Tenemos que poner como un norte el amor y la unión y la verdad. Eso es como re importante, porque tenemos cátedras libres y fueron construcciones del peronismo. O sea, las universidades públicas. Gratuitas de calidad. Gratuitas y de calidad. En la música, después, la profundización se da en el palo académico europeo, porque una cosa es una pieza de 4 o 8 acordes que dura entre 3 y 5 minutos, y otra cosa es encarar Wagner, que dura muchas horas. 3 horas. Claro, y que tiene contrapunto súper complejo. Entonces, para llegar en los últimos años a entender y analizar eso, ese tipo de complejidad que se dio en la Europa del siglo XIX no se da en las músicas populares, que tienen otro nivel de complejidad, pero la historia de la educación viene de ahí, en musical. Entonces, no hay que endemonizar al academicismo europeo que nos dio tanto. Pero tiene esa mirada eurocentrista. Déjame decirte que en lo enciclopédico que a veces tiene la UBA se pierde un poco en esa mirada eurocentrista y no tiene esa perspectiva que podrían tener más la bibliografía de Kush, ¿no? O algo más dar vuelta al mapa. ¿Hace cuánto existe la libertad de cátedra en muchos lugares? No, en la educación, se van cambiando. Eso lo que decía Carlos era de cambiar un poco el programa. Claro, pero si hay libertad, tenemos libertad de cátedra y hay un montón de especialidades dentro de la educación artística y hay profes súper formados en estos temas y que vienen de... No estábamos cuestionando tanto la calidad por ahí, pero sí un poco la distribución, la democracia es distribución, y en esa inclusión la región del NOA y de Cuyo quedan un poco relegadas. No me puedo ni imaginar también en lo profundo de lo que vos decías recién de esa región norte, cuánto puede traerse al centro de la capital de Buenos Aires en musicología o digamos, o en las carreras, esa percepción, ¿no? Porque, digo, se está desfederalizando el país y está siendo como un territorio en disputa también desde la fragmentación provincial, y entonces perdemos un poco la conciencia. Hoy festejaban que cumple 76 años Aerolíneas Argentinas, falta Telam, que tenía 80 y que era una agencia federal de noticias en donde vos te enterabas qué estaba pasando en Catamarca, que no sé, pasó de todo en Catamarca esta semana, nos enteramos muy poquito. ¿Y en Mendoza? Y en Mendoza pasó de todo también esta semana y nos enteramos muy poquito. Imagínate que nos enteramos de La Quiaca.
¿no? Es obvio, y el tango es patrimonio inmaterial de la humanidad, el chamamé es patrimonio inmemorial de la humanidad y no lo es el huayno o la cueca. Sobre eso no hay discusión posible. Tenemos las decamisadas para salir, estaría bien para salir de este momento. Gracias, Juan, por haber venido, ¿eh? Gracias de verdad. ¿Qué tenemos? Se dice de mí, Pita Nos vemos Merelo, el jueves, o Juan la- Hermelo. Nos vemos el jueves. O la versión de Pa' que bailen. Pa' que bailen las muchachas, los muchachos, les muchaches. Se dice de mí, se dice que soy fiera, que camino a lo más lejos, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están, critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo, si fui, se dice muchas cosas, más si el punto no interesa, porque pierden la cabeza ocupándose de mí. Yo sé que hay muchos que desprecian comprar, quieren y se mueren y suspiran cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda así, lo miro resoplando como un foro. Si fea soy, pongámosle que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar, murmurar y rebuznar, mas la fea no que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio, prendete. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad. Del mito del desarrollo al horizonte del vivir bien, de Rafael Bautista Segales, una obra que desnuda el mito del desarrollo y del progreso y que encubre la destrucción de la vida. Un ensayo ineludible para abordar las raíces coloniales del proyecto civilizatorio moderno. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Verónica Costa y Andrés Linetsky presentan Tangos antes del fin, en el Día Nacional del Tango, el 11 de diciembre a las 21, en Cambalache Club Social, Defensa 1179, San Telmo. Chemadán, que
burlas el francés. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. Auspicia AM530 Somos Radio. Champán bien frappé. Roberto Caballero está en AM530. Está en línea una referente de Madre Plaza de Mayo, en este caso era filial Tucumán, Sara Rad, a quien le decimos muy buen día. Sara, aquí Roberto Caballero desde tu radio, la radio de las madres. ¿Cómo estás? Eve era la que nos incitaba que a la palabra había que ponerle el cuerpo. La palabra de Eve, con todo eso y con su corporalidad, se repite y se repite como un eco. Por eso la presencia de Eve es infinita. A las 8, Caballero de Día, en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Las tardecitas con Polimeni tienen ese no sé qué. ¿Viste? Tengo aquí el cuaderno de María Eva, no de Vita, sino de María Eva. Toma, le voy a prestar la libreta de Patria Libre y Soberana. Justo que yo hoy me tengo que ir a armar el arbolito a Monte Chingolo, pero me voy a llevar un cuadernito de estos porque voy a anotar los deseos de los chicos del barrio, ¿no? Que le van a pedir la cartita a Papá Noel. ¿Dónde va a armar el arbolito en Monte Chingolo? En la Unión de Barrios, en Víctor Hugo y Tucumán, donde queda el Centro de Formación Unión de Barrios. ¿Y a qué hora va a ocurrir eso? Ahora cuando salgo de la radio. Después vuelvo porque a las 19 horas vamos con las locas a decirle a la compañera Cristina Libre. No, trátela con respeto, las personas que tienen problemas. No, ¿Las locas así? No, somos las locas de los lunes, no porque tengamos un problema de salud mental, sino porque todos los lunes a las 19 horas nos juntamos en San José 1111, en este lunes y cada lunes. Hoy es el lunes número 11, mire qué rápido pasa el tiempo. No me diga a mí que fui el propulsor de la idea. Exacto. Claro, la idea es suya, yo la propulsé en la radio. Vos la promocionás y la protegés. Locas queridas, es @las_de_los_lunes en Instagram, y a las 19 horas nos encontramos para pedirle a Cristina por su libertad. Le pido un favor, a lo mejor estoy interesado un poco en el asunto. Venga. Grite poco. Venga, no, que ahora voy a recuperar la voz. Sí, pero no es tan fácil eso. Los cuadernos y libretas del Campo Nacional y Popular son un emprendimiento de Sol Obrero. Un emprendimiento de encuadernación, arte, diseño, nacional, popular, justicialista. Hay cuadernos, libretas, anotadores y lo indispensable para los militantes del papel, es decir, de Juan y de Eva, de Néstor y de Cristina, de Diego, de Charlie, de las madres, entre otros. Podés acceder a las promos, www.solobrero.com.ar es la web, o en Instagram @solobrero. Citás la M530, pedés 15% de descuento y podés ser parte de la gente que a la hora de hacer, por ejemplo, un regalo, elige los regalos de papel. Gracias a todos por hacerlo, ¿eh? Y a esta hora, a las 15:49, nos vamos rumbo a la columna de nuestro compañero a la distancia, el señor Pablo Hacker. Pablo, buenas tardes, ¿cómo van? Buenas tardes, ¿cómo están, compañeros? Bien, por suerte. Qué verde que estaba la cosa, ¿no? Hola, Hacker querido, ¿cómo andás? Hola. Sí, yo tengo mi pequeño arbolito de Navidad, todavía no armamos porque uno de mis hijos está de viaje, así que lo voy a esperar para armar el árbol, si no se me enoja. Muy bien, espéralo. Bueno, la semana pasada habíamos hablado de algunos datos un poco dibujados, algunos dicen, otros decimos mentirosos,
en relación a pobreza. El jueves y viernes se dieron a conocer los datos oficiales de pobreza que muestran una baja, por lo menos para los números del INDEC. Entonces, como yo venía trabajando en esto, conversé con 2 economistas para justamente tratar de entender por qué al gobierno los números le dan una baja de la pobreza. Y la explicación no es tan sencilla, pero tampoco es tan difícil de entender. Recordemos allá en el 23, cuando asume, al inicio de realidad del gobierno de Milei, esa devaluación tremenda de más del 110%, 118%. Eso implica instantáneamente, según la medición del INDEC, una caída de un montón de personas en la pobreza. ¿Por qué? Porque en la Argentina la pobreza se mide en relación a los ingresos solamente. Y esos ingresos tienen en cuenta una canasta básica de alimentos que tiene una proporción muy baja de lo que son los servicios. Hoy en día, los servicios luz, gas, teléfono e internet tienen una preponderancia mucho más alta de lo que era 10 o 15 años atrás. Entonces, al hacer esa comparación al principio del gobierno de Milei, claramente, numéricamente, se da una mejora en los números. Pero eso no implica que las familias argentinas estén mejor que antes. De hecho, hay muchos datos que dicen lo contrario. Uno de esos datos que es uno de los más importantes es el salario mínimo. Lo conversamos en la última columna, el salario mínimo es el más bajo de toda la región, de toda Latinoamérica, es $225. Pero incluso ese dato, que es un dato de referencia, muchos pueden decirme, bueno, pero ese no es el dato real de un salario hoy promedio de la Argentina, es verdad, es uno de referencia, pero si vemos todo el resto de la masa salarial y lo que ese salario puede comprar o ese salario promedio puede comprar, la baja es tremenda. Es casi el 35%, medido también por los números oficiales. Entonces, la forma quizás de encarar este tema, porque justamente cuando se dice la baja del 35%, sorprende, ¿no? Uno se da vuelta, mira hacia su costado, mira su propia realidad y ve que eso no es así. Y que claramente el fin de mes ya se acerca más al 10, al 15, al 20 con mucha suerte. Escuchemos algo que hoy Lucy Caballero dijo esta mañana con Nico Márcico, que nos ayuda a entender el tema de la deuda. Por ahí ya había Cristina Fernández de Kirchner, había dado una punta, que es decir, bueno, miremos qué nivel de endeudamiento tienen los argentinos. Y ahí vamos a ver qué está pasando con la economía real. Escuchemos. Pensemos la diferencia en lo que estamos atravesando, incluso hoy con indicadores sociales peores a los de la crisis del 2001, pero con esta idea de que no hay grandes movilizaciones, ¿no? Y una diferencia central de ese momento ahora es, por ejemplo, el nivel de endeudamiento, la disponibilidad de dispositivos financieros para, de alguna manera, individualizar los costos del ajuste. Me explico. Si en el 2001 te quedabas sin trabajo, estabas en una situación de escasez, en una situación de desempleo, rápidamente tenías formas de colectivizar eso, ¿no? En un piquete, en un comedor, en una organización social. Hoy tenemos otros mecanismos, ¿no? La gente está tomando deuda para solucionar ingresos que cada vez alcanzan menos. Bueno. Qué claridad, Lucy Caballero, Muy claro, Lucy. Busquen la nota completa en el YouTube nuestro porque realmente es muy claro. El dato de la deuda es fuertísimo. 6.2 millones de argentinos están endeudados con bancos o billeteras virtuales, que esto es lo que decía Lucy, ¿no? Antes, quizás esa falta de, no llegar a fin de mes se resolvía, entre comillas, en un club de barrio, en una feria de canje, lo que todos recordamos del 2001, esas situaciones muy complejas, pero que tenían un tejido social que podía permitir cierta supervivencia. Bueno, hoy en día esa crisis se produce individualmente, por eso otro de los triunfos de Milei o de la nueva derecha, que es esto, que estemos todos separados, cada uno endeudado, muchos de nosotros trabajando muchísimo y no llegando a fin de mes. El promedio de la deuda de esos 6.3 millones de argentinos endeudados es de $3.800, o sea, casi 18 salarios mínimos. Un asunto sobre esto, que es lo que no está ni bancarizado, ni se puede computarizar, ni está en ninguna parte, que es aquellas personas que en los barrios carenciados le piden plata al puntero del barrio,
o al prestamista del barrio. Sobre eso no hay papel y todos sabemos cómo acaban esas historias. Y de eso hay un montón, del que tiene que resolver sin estar bancarizado, sin su economía. No pertenece a esos 6 millones de personas que están contabilizadas, sino a un universo tal vez tan grande como eso, cuya deuda no es pública ni está a disposición de nadie, pero es con un señor que vive en la esquina y que se pone pesado a la hora de cobrar, y con razón. Tal cual. Uno de los economistas que consulté es Juan Valerdi, que estudia justamente la economía no registrada o la economía oculta, que habla de esto. Es el prestamista de última instancia. Y gracias por esa acotación, Carlos, porque me permite hablar del otro gran tema, que es la deuda hacia afuera. ¿Recuerdan cuando la Argentina empezó y sigue tomando deuda casi como un adicto que no puede parar de tomar algo de deuda para poder sobrevivir y llegar un poquito más? Bueno, el FMI es el prestamista de última instancia, es el prestamista del barrio, claro, al cual uno llega desesperado porque no tiene otra forma de financiarse. La deuda externa, porque mañana se cumplen 10 años de aquella plaza de despedida de Cristina, aquella plaza de Mayo llena. Uh-huh. Cuando fue hace 10 años, la deuda bruta del gobierno nacional desde entonces a hoy creció 108%. ¡Fua! Terrible. Desde el fin del gobierno de Cristina, del segundo mandato, la deuda al día de hoy, estos 10 años perdidos, subió 108%. La década endeudada. Absolutamente. A un ritmo de 10% por año de promedio. Tengo un asunto, Pablo Jarque, que no quiero quedar en deuda con Fabián Goldman, que está en el móvil 2 de la radio esperándonos, así que te invito a que lo redondees. Redondeo. Les adelanto que esto que estoy diciendo, mañana en la radio va a lanzar un especial justamente hablando de estos 10 años y las diferencias que hubo entre aquel entonces y hoy. Y el último dato, y cierro con esto, es que la remuneración promedio en dólares por persona en el sector privado cayó en esa década perdida 17% y en el público 24%. Así que pueden dibujarla o contarla como quieran, la realidad es que estamos cada vez peor. Y cuando nos damos unas vueltas por las calles, lo conversábamos recién con Rodrigo y Marina, de nuestras respectivas experiencias en el fin de semana, queda tan explícito que hay que ser ciego para no verlo. Gracias, Pablo. A ustedes, gracias. Pablo Hacker ayudándonos a pensar en este tema. Rápido nos vamos rumbo a Fabián Goldman en su columna en el móvil 2 de la M530. ¿Dónde estás, Fabián? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Recorriendo las calles de la ciudad en una jornada con poco tránsito, poca movilización política, pero nunca falta un viaje, ¿no? Nunca falta un viaje del presidente Javier Milei, que hoy a las 8 de la noche parte rumbo a Noruega. Y este viaje, que es para acompañar a la Premio Nobel de la Paz, Corina Machado, a recibir su honorífico título en Oslo, podríamos decir en principio, bueno, obedece, por supuesto, en un momento bastante álgido de las relaciones con Venezuela, no un mandato directo de los Estados Unidos, pero de alguna manera sí a ese alineamiento. No va a estar solo allí, no va a ser el único presidente sudamericano, también va a estar Noboa de Ecuador y Peña de Paraguay, en una trifecta de alguna manera que también en América Latina apoya las medidas que lleva adelante Donald Trump. Carlos, un Milei que se sube a este avión luego de haber besado los pies de toda la oligarquía argentina cuando el sábado estuvo en la final del torneo abierto de polo en Palermo, y mañana entregará en el Consejo de Mayo, de la mano de Abel Adorni, todos los proyectos que estuvieron trabajando el gobierno y va a presentar en la Cámara de Diputados. A pesar que Javier Milei va a regresar el jueves, mañana Adorni los va a presentar luego de la última reunión de este aparatoso conglomerado de dirigentes oficialistas. Podríamos exceptuarle allí, si querés, únicamente con matices a la CGT, pero van a plantear lo que van a llevar al Congreso Patricia Bullrich y Martín Menem en un mes de diciembre, álgido para el oficialismo porque quiere aprobar el presupuesto que ya ha perdido estado parlamentario porque se aprobó uno, pero ahora con todas las supuestos pedidos de los gobernadores para empezar el 1 de enero con un presupuesto nuevo, dado que si esto no ocurre, sería el tercer año consecutivo en que Javier Milei
gobernase sin la ley de leyes, lo que no es nada desdeñable desde el punto de vista de la economía que pretende Milei, que es que le aprueben todos sin ningún tipo de contradicción. Así que se vienen días realmente muy formales en cuanto a la presentación de las leyes, pero habrá que ver si efectivamente esto tiene la misma procedencia en el Congreso y hay acompañamiento, lo cual está en duda en algunas cuestiones, como por ejemplo la reforma laboral. Gracias, Fabián. Me voy corriendo porque tengo una deuda con Charly García. Abrazos. Abrazo. Pagala. Fabián Goldman en el móvil 2 de la M530. Bueno, nada más. Una esquina a Charly García en la ciudad de Buenos Aires. La suya. La de Coronel Díaz y Santa Fe. Doctor con esquina. Doctor con esquina. Con homenaje de la ciudad de Buenos Aires. No es un solo homenaje, no es solo la esquina. Es la estación de trenes también. Sitios muy relacionados con su estética y con su obra. La inauguración fue este fin de semana, ayer domingo. Tocó una banda con muchos amigos de Charly. No estuvo el propio García, que habrá tenido cosas más importantes que hacer, o no habrá querido poner la cara en un homenaje del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Los analistas no podrán entender, ya no sé bien qué decir, ya no sé más qué hacer. Algún día esa esquina no solo se llamará Charly García, sino que habrá un monumento a su figura. Nosotros cerca del programa que viene y no de la revolución nos despedimos hasta mañana. Ya viene Pablo Caruso y gran equipo y vuelven las ideas a la M530, que mejore la garganta, ¿eh? Muchas gracias, Carlos. Hasta mañana seguro voy a estar mejor en este día y cada día. Gracias, audiencia. Gracias, equipo. Cuidado con el aire acondicionado, no se puede ser un fundamentalista, ¿eh? Cerca de